El aire salado del Caribe entraba a raudales por los inmensos ventanales del comedor de lujo, pero yo no podía sentir su caricia tibia y húmeda. Para mí, el aire en aquel salón era denso, pesado, cargado con el perfume empalagoso de las mentiras y el aroma metálico de la traición que se gestaba. Estábamos en la segunda noche de nuestro supuesto crucero de reconciliación familiar, un viaje que se suponía iba a sanar viejas heridas, pero que solo estaba abriendo una, mortal, en el centro de mi existencia. El tintineo de los cubiertos de plata contra la porcelana fina era el único sonido que lograba atravesar la espesa niebla de mi ansiedad, una banda sonora discordante para la tragedia que se desarrollaba en silencio en nuestra mesa. Mi hermana Yaretsi levantó su copa de champán, sus uñas, de un rojo agresivo y perfecto, brillando como gotas de sangre bajo la luz opulenta de los candelabros de cristal. Un brindis, dijo, su voz resonando con una alegría tan estridente y artificial que me pareció ensayada, casi teatral. Por Leonor, mi increíble hermana mayor, por su generosidad infinita, por su éxito que nos inspira a todos, y por finalmente darnos la oportunidad de devolverle, aunque sea un poquito, de todo lo que ha hecho por nosotros. Su esposo, Maximiliano, sentado a mi derecha, me sonrió. Era una sonrisa que había perfeccionado con los años, cálida en la superficie, pero con la frialdad depredadora de un animal acechando a su presa. Totalmente de acuerdo, mi amor, arrulló, poniendo su mano sobre la mía en la mesa. Su tacto era frío. Leonor, te ves un poco pálida, de verdad. ¿Estás segura de que no quieres que te traiga otro de mis tés digestivos especiales? El de anoche te sentó de maravilla. Dijiste que habías dormido como un bebé. Forcé una sonrisa que se sentía como una grieta dolorosa en una máscara de porcelana. Estoy bien, Max, gracias. Quizás solo es el vaivén del barco. Todavía no me acostumbro. Era una mentira burda. El barco era un coloso de acero y cristal, un titán de la ingeniería tan estable como la tierra firme. El vaivén no estaba en el mar. Estaba dentro de mí, en el caos de mi alma. Desde que zarpamos del muelle de Cancún, una persistente sensación de irrealidad me había envuelto como un sudario. Yaretsi, que no me había dirigido una palabra amable sin pedir algo a cambio en una década, ahora se preocupaba por si mi camarote tenía suficiente luz natural o si las almohadas eran de su agrado. Maximiliano, cuyo número de teléfono aparecía en mi móvil casi exclusivamente antes de la palabra préstamo, ahora me ajustaba la silla, me servía el vino y me cortaba el pescado como si fuera una muñeca de porcelana a punto de romperse. Era una obra de teatro absurda y elaborada, y yo era la única espectadora que no entendía su propósito. Hasta ese preciso momento, una joven mesera, delgada y de ojos serios y profundos, se acercó a nuestra mesa. Llevaba una placa magnética con el nombre Cora. Mientras recogía mi plato de entrada, apenas tocado, su mano rozó la mía por debajo del mantel de lino. Fue un contacto fugaz, casi imperceptible, pero sentí el tacto del papel, áspero y denso. Una servilleta, doblada una y otra vez, hasta ser un pequeño y compacto cuadrado. Mis dedos se cerraron sobre ella instintivamente, mi corazón dando un vuelco tan violento que temí que se me saliera del pecho. Un pájaro aterrorizado intentando escapar de su jaula de costillas. Cora no me miró. Sus ojos estaban fijos en un punto lejano. Sobre mi hombro, su rostro una máscara de profesionalismo impenetrable. «Disculpen», murmuró con voz neutra, y se retiró con la misma eficiencia silenciosa con la que había llegado, desapareciendo entre las otras mesas. «¡Qué servicio tan impecable en este barco!», comentó Yaretsi, ajena a la transacción clandestina que acababa de ocurrir a centímetros de ella. «¿No crees, Leonor? Vale cada centavo que pagaste», soltó una risita, como si fuera una broma entre hermanas. «Impecable», repetí, mi voz un susurro ahogado.
La servilleta en mi puño se sentía como un trozo de hielo, quemándome la piel, un secreto pesado y terrible. Años de cerrar tratos multimillonarios, de enfrentarme a juntas directivas hostiles y a competidores despiadados, me habían enseñado a controlar mis emociones, a construir un muro de calma impasible a mi alrededor. Puse en práctica toda esa experiencia, toda esa disciplina, en ese instante. Deslicé la nota en el bolsillo de mi chaqueta de lino, levanté mi copa de agua y sonreí a mi hermana. Por la familia, dije, y el sonido de mi propia voz me pareció el de una extraña, una actriz recitando una línea que ya no se creía. La alarma que había estado susurrando en mi mente durante las últimas 48 horas ahora era un grito ensordecedor. Y supe, con una certeza que me helaba la sangre y me paralizaba el alma, que este crucero no era una reconciliación, era una trampa. Para que puedan entender la magnitud del hielo que se estaba formando en mis venas, la profundidad de la traición que esa pequeña servilleta representaba, tienen que visitar mi museo personal. No es un lugar con paredes de mármol y vitrinas iluminadas con luces halógenas. Es un archivo oscuro y polvoriento en mi memoria, una galería de cicatrices emocionales que he intentado ocultar incluso de mí misma durante años. Cada herida, cada traición, cada decepción es una pieza de exhibición cuidadosamente catalogada. La primera pieza de la colección la llamo la semilla de mole. Es un recuerdo vívido y agridulce, impregnado del aroma de la cocina de mi abuela Elvira. Yo tenía 15 años, Yaretsi 11. Pasaba tardes enteras a su lado, una aprendiz devota en su santuario de ollas de barro y especias. Aprendí a distinguir el humo del chile ancho del pasilla, a moler el cacao y las almendras en el metate hasta que mis brazos dolían, a tostar el ajonjolí hasta que liberaba su perfume. Era una alquimia sagrada para mí, un lenguaje de amor y tradición que aprendía con fervor. Yaretsi solo aparecía al final, atraída por el aroma, para meter el dedo en la olla y quejarse con un puchero. Está demasiado picante o le falta azúcar, abuela. Nunca mostró interés por el proceso, por el esfuerzo, solo por el resultado instantáneo. Y aún así, cuando la abuela nos contaba la historia de la receta, una herencia de generaciones, siempre miraba a Yaretsi, acariciándole el cabello, y decía: «Tú tienes el encanto, mi niña. Leonor tiene las manos trabajadoras, pero tú tienes el alma para venderlo». Esa frase, pronunciada con amor, se convirtió en la profecía que definió nuestras vidas. Yo trabajaría, Yaretsi encantaría. Yo construiría, Yaretsi disfrutaría. La segunda exhibición es mucho más grande y dolorosa. La he titulado La boutique de los sueños rotos. A los 22 años, después de trabajar turnos dobles en 2 restaurantes diferentes durante 4 años, había logrado ahorrar una suma considerable. Era mi capital semilla, el dinero con el que iba a registrar mi marca, fuego ancestral, y alquilar un pequeño local. Mis padres, Fausto y Viviana, lo sabían. Una noche me sentaron en la vieja sala de estar. Viviana, mi madre, tenía los ojos enrojecidos y sostenía un pañuelo. Fausto, mi padre, me miraba con su habitual aire de autoridad decepcionada. Mamá comenzó a hablar, su voz temblorosa, sobre lo deprimida que estaba Yaretsi. Acababa de terminar la universidad, una carrera que yo ayudé a pagar, y no encontraba su lugar en el mundo. Su gran sueño, su única pasión, era abrir una boutique de ropa. Entonces mi padre tomó la palabra. Me dijo que un negocio de salsas era poca cosa, un pasatiempo, pero que la moda, eso sí era el futuro. Me pidieron mi dinero. No, no me lo pidieron. Me exigieron mi dinero como una especie de impuesto familiar por mi éxito incipiente. «Es por tu hermana», dijeron, como si esas 4 palabras justificaran cualquier sacrificio. Se lo di todo, cada centavo ganado con sudor, quemaduras y noches de insomnio. La boutique de Yaretsi, llamada Encanto, duró exactamente 6 meses. 6 meses de fiestas de inauguración,
compras de inventario a crédito y descuentos para sus amigas. Quebró, dejando una estela de deudas y vestidos de poliéster. Yo tuve que empezar de cero, pidiendo un préstamo a un usurero que me costó el doble pagar. Mis padres nunca se disculparon, simplemente dijeron: pobre Yaretsi, no tiene suerte para los negocios. Y eso nos lleva a la pieza central del museo, la más grande y desoladora, la soledad del éxito. Los primeros 5 años de Fuego Ancestral fueron un descenso a los infiernos. Vivía en la trastienda del pequeño almacén que rentaba, durmiendo en un catre. Mis manos estaban perpetuamente manchadas de chile, mi pelo olía a comino tostado y mis ojeras eran tan profundas que parecían moratones. Recuerdo una Nochebuena, con un pedido masivo para un hotel que podía significar mi salvación o mi ruina. Estuve etiquetando frascos hasta las 3 de la mañana, llorando de agotamiento y de una soledad tan profunda que dolía físicamente. Llamé a casa, anhelando una palabra de aliento. Mi madre contestó, y escuché la música y las risas de la fiesta familiar al fondo. «¡Ay, es Leonor!», le dijo a alguien cerca, siempre tan dramática con su trabajito. Nadie vino a ayudarme. Nadie me llamó al día siguiente para ver si estaba bien. Estaban celebrando, encantando, viviendo la vida que yo financiaba con mi sudor y mis lágrimas. Con el tiempo, el éxito llegó, arrollador e innegable. Fuego Ancestral se convirtió en un referente de la comida gourmet mexicana. Compré una casa, luego una más grande. Compré una casa para mis padres, para que dejaran de preocuparse por la hipoteca. Pagué las deudas de Maximiliano, el encantador vividor con el que Yaretsi se casó, deudas contraídas en mesas de póker y negocios turbios. Financié no uno, sino 3 de los emprendimientos fallidos de mi hermana. Me convertí en el banco familiar, en la red de seguridad, en la eterna trabajadora a la que todos acudían con problemas, pero nunca con una palabra de gratitud sincera. Ahora, sentada en este barco, con esa nota ardiendo en mi bolsillo, entendía la cruda verdad. Para ellos, mi éxito no era un motivo de orgullo, era un recurso que deseaban controlar. Mi museo de cicatrices no era solo una colección de recuerdos dolorosos, era el prólogo detallado de mi propio intento de asesinato. La invitación llegó hace exactamente un mes, envuelta en el dramatismo empalagoso que solo Yaretsi sabía manufacturar. Fue una llamada telefónica un martes por la tarde. Yo estaba en medio de una videoconferencia con un equipo de abogados en Tokio, finalizando los detalles de una de las negociaciones más importantes de mi carrera para introducir Fuego Ancestral en el mercado asiático. Mi asistente personal, una joven muy eficiente llamada Laura, interrumpió la llamada, algo que tenía estrictamente prohibido. Su rostro en la pequeña pantalla de mi ordenador mostraba genuina preocupación. «Señora Leonor, disculpe la interrupción, pero es su hermana. Insiste en que es una emergencia. Suena desesperada». Sentí un escalofrío. Con Yaretsi, emergencia era un código para necesito dinero urgentemente. Pedí una pausa de 10 minutos a los abogados japoneses y tomé la llamada. «¿Qué pasa ahora, Yaretsi?», pregunté, el cansancio filtrándose en mi voz como una fuga de agua. Al otro lado de la línea, solo escuché un sollozo ahogado, un sonido gutural y tembloroso que Yaretsi había perfeccionado para obtener el máximo efecto. Luego, su voz, quebrada y llena de una falsa fragilidad. «Se acabó, Leonor. Todo se acabó. El negocio de los productos orgánicos para bebés, hemos perdido toda la inversión. Todo». Cerré los ojos, masajeándome las sienes. Era la tercera vez. 300,000 pesos que le había transferido 6 meses atrás, un préstamo que ambas sabíamos que nunca sería devuelto, se habían evaporado en otro de sus caprichos empresariales. Sentí una punzada de ira, afilada y caliente, pero fue rápidamente reemplazada por la resignación gris
y pesada de siempre. ¿Cuánto necesitas esta vez? No, no, sollozó ella. Y esto fue lo que me descolocó por completo. No te llamo para pedirte dinero, te lo juro. Hizo una pausa dramática, calculada para intrigarme. Te llamo para pedirte perdón. Silencio. He sido una tonta, Leonor, una egoísta, una niña malcriada. He dado por sentada tu generosidad, tu fuerza. Max y yo hemos estado hablando mucho últimamente y nos hemos dado cuenta de lo terrible que hemos sido contigo. Tú construiste un imperio de la nada, mientras nosotros solo te dábamos problemas y dolores de cabeza. Escuché en silencio, mi mente analítica, buscando el ángulo, la trampa. Este discurso era nuevo. Yaretsi nunca admitía la derrota, mucho menos la culpa. Su estrategia siempre había sido culpar a la economía, a los socios, a la mala suerte. Por eso, continuó, su voz adquiriendo un tono de urgencia suplicante, casi febril, queremos hacer algo. Algo solo para ti. Max encontró una oferta increíble para un crucero de lujo por el Caribe. Una suite presidencial con balcón privado, todo incluido. Queremos que vengas como nuestra invitada de honor, sin hablar de negocios, sin hablar de problemas. Solo nosotros tres, como la familia que debimos haber sido siempre. Por favor, Leonor, danos la oportunidad de demostrarte que hemos cambiado, que te valoramos, que te queremos. Una parte de mí, la empresaria cínica forjada en 1000 batallas, gritaba que era una farsa, una manipulación más elaborada que las anteriores. Pero otra parte, una parte más pequeña y vulnerable, que me negaba a admitir que existía, sintió un atisbo de esperanza. Era la voz de la niña de 15 años, que solo quería la aprobación de su familia. La mujer de 48 que anhelaba una cena de Navidad, sin tensión, sin resentimiento. Esa noche llamé a mi tío Jonás. Él era el hermano de mi madre, un contador jubilado, un hombre de números y lógica, que siempre había sido mi único confidente en la familia. Le conté la propuesta de Yaretsi, intentando que mi voz sonara casual. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea, un silencio lleno de escepticismo. Mija, dijo finalmente, su voz grave y seria, tú sabes que te quiero como a una hija, y precisamente por eso te lo digo. Ten mucho cuidado. Un alacrán no se convierte en mariposa solo porque se aburrió de picar. La gente no cambia de la noche a la mañana, menos cuando hay dinero de por medio. Lo sé, tío. Pero, ¿y si esta vez es diferente? Pregunté, y me odié por el anhelo infantil en mi propia voz. Ojalá que sí, Leonor. Ojalá me equivoque, respondió. Pero por si acaso, lleva los ojos bien abiertos y el antídoto a la mano. Colgué el teléfono, ignorando la sabiduría en sus palabras. Me convencí a mí misma de que merecía ese descanso, de que mi familia merecía una última oportunidad. Una semana después, estaba haciendo las maletas, un nudo de esperanza y aprensión en mi estómago. No sabía que estaba empacando para mi propia ejecución. La invitación no había sido escrita con tinta, sino con veneno. Y las lágrimas de Yaretsi no eran de arrepentimiento, eran de cocodrilo. Los primeros 2 días en el mar fueron una sinfonía de atenciones incómodas y una niebla creciente en mi cuerpo y mi mente. Cada mañana, sin falta, Maximiliano aparecía en la puerta de mi suite con una taza humeante en una bandeja de plata. Tu elixir matutino, Leonor, decía con una sonrisa que no encajaba con la seriedad de sus ojos, un té especial de alcachofa y cardo mariano, receta de mi abuela, para desintoxicar el hígado. Después de tanto estrés y tantos vuelos, lo necesitas. El sabor era amargo, terroso, y dejaba un regusto extraño en la boca, pero él insistía con tal vehemencia que me bebía la mitad por pura cortesía para evitar una discusión. Poco después de esos tés empezaban los síntomas. Un mareo sutil al levantarme de la silla, como si el suelo se inclinara por un segundo. Una fatiga abrumadora,
una pesadez en los huesos que me obligaba a tomar siestas a media tarde, algo que yo, una mujer con la energía de un dínamo, jamás hacía. Y lo más alarmante, mi corazón, normalmente un metrónomo fiable, ahora se desbocaba con palpitaciones erráticas que me dejaban sin aliento y con una sensación de pánico en el pecho. Lo achaqué todo al cambio de rutina, al aire del mar, a la edad que empezaba a pasar factura. Me negaba a conectar los puntos que flotaban delante de mí. Yaretsi, por su parte, jugaba el papel de la hermana devota a la perfección. Me acompañaba a la piscina, asegurándose de que mi tumbona estuviera siempre a la sombra. Me aplicaba protector solar en la espalda con una ternura que me resultaba extraña, casi violenta en su intimidad forzada. Y entre charla y charla insustancial sobre el tiempo o los otros pasajeros, lanzaba sus preguntas como dardos envenenados. Estábamos en el spa, recibiendo un masaje. Mientras las manos de una masajista trabajaban mis tensos hombros, la voz de Yaretsi flotó desde la camilla de al lado. Oye, hermanita, el otro día pensaba, con una empresa tan grande como la tuya que ya es internacional, ¿cómo le haces con los contratos? Debe ser complicadísimo, con tantas leyes diferentes, decía con una estudiada indiferencia. Tengo un buen equipo legal, respondí, con los ojos cerrados. Claro, claro, es que es una responsabilidad enorme, continuó. Y por ejemplo, en tu testamento, supongo que tienes todo bien atado, ¿verdad? Digo, para que ningún oportunista se aproveche si algo te pasara. Uno nunca sabe. Con estos barcos, sentí un escalofrío a pesar del calor de la sala de masajes. Todo está en orden, Yaretsi. Las preguntas eran como pequeñas agujas, probando mis defensas. Hablaban de mi posible muerte con una naturalidad escalofriante, disfrazada de preocupación fraternal. Me preguntaron por mis beneficiarios, por mis poderes notariales, por la estructura de la junta directiva en caso de mi ausencia, por mi seguro de vida. Cada pregunta era una palada de tierra sobre un ataúd que estaban cavando para mí en medio del océano. La noche antes de recibir la nota de Cora, la fatiga fue tan intensa que tuve que disculparme antes del postre. En mi camarote, me senté al borde de la cama, sintiendo cómo la habitación daba vueltas suavemente, como si el barco estuviera en una tormenta invisible. Mi pulso era irregular y rápido. Me sentía débil, confundida, desorientada. Fue entonces cuando Maximiliano llamó a la puerta. «Leonor, ¿estás bien?» «Yaretsi está muy preocupada», dijo desde el otro lado. «Te he traído otro té. Este es de lavanda y manzanilla, para que duermas profundo y descanses de verdad». Abrí la puerta y acepté la taza de porcelana fina. El aroma era delicioso, floral y reconfortante. Pero al acercármela a los labios, percibí una nota metálica casi imperceptible, un matiz extraño que no pertenecía ni a la lavanda ni a la manzanilla. Dudé por un instante. «Bébetelo, cuñadita. Verás cómo mañana amaneces como nueva», dijo, su sonrisa no llegando a sus ojos oscuros y vacíos. Para no discutir, para no dar explicaciones, fingí dar un sorbo y le agradecí. En cuanto cerró la puerta, vertí el contenido en el inodoro. Mientras el líquido violáceo se iba por el desagüe, no pude evitar pensar en las palabras de mi tío Jonás. Lleva el antídoto a la mano. En ese momento no sabía cuál era el veneno, pero sentía, con una certeza visceral, que me lo estaban administrando a cucharadas, envuelto en sonrisas y falsas promesas de amor familiar. Con la nota de papel ardiendo en mi bolsillo como un carbón encendido, me disculpé de la mesa. «Creo que el vino se me ha subido un poco. Necesito tomar un poco de aire fresco para despejarme». Yaretsi frunció el ceño con una preocupación perfectamente actuada, digna de una telenovela. «¿Quieres que te acompañe, hermanita? ¿No te ves nada bien?» «No, de verdad, estoy bien. Vuelvo en 5 minutos», aseguré, mi voz sorprendentemente firme, un logro de la voluntad sobre el pánico. Caminé por los pasillos alfombrados y silenciosos del barco,
mi corazón martillando contra mis costillas como un prisionero desesperado. No me detuve en la cubierta, donde el viento podría arrebatarme el precioso y terrible trozo de papel. Entré en el primer baño de mujeres que encontré. Estaba vacío, impecablemente limpio, con una música ambiental suave que contrastaba violentamente con el estruendo del caos en mi cabeza. Me encerré en uno de los cubículos, apoyando la espalda en la fría mampara de mármol, como si su solidez pudiera transferirse a mi cuerpo tembloroso. Mis manos temblaban tanto que apenas pude desplegar el pequeño cuadrado de papel. La caligrafía era rápida, casi desesperada, la tinta azul de un bolígrafo barato ligeramente corrida por la humedad. 3 frases, 12 palabras que demolieron el mundo que conocía, que pulverizaron la frágil esperanza que me había traído a ese barco. Llama al 911. Quieren tu empresa. Hay algo en el té. Lo leí una vez, y otra, y una tercera, una cuarta, una quinta vez, como si la repetición pudiera alterar la realidad de las palabras. La negación fue mi primer y desesperado refugio. Tenía que ser un error, una broma de pésimo gusto de algún empleado descontento. Quizás era para otra mesa, para otra mujer, con una hermana codiciosa. Mi hermana, Yaretsi, la niña a la que le había enseñado a andar en bicicleta, a la que le había pagado la universidad, a la que había sacado de apuros una y otra vez. Imposible. Era monstruoso, era inhumano, era impensable. Me apoyé en el lavabo, mirándome en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada era una extraña. Su rostro estaba pálido como el mármol bajo mis manos, sus ojos desorbitados por el horror, sus labios sin color. Sentí una oleada de náuseas, una bilis amarga que subía por mi garganta. Me sujeté al borde del lavabo, respirando hondo, luchando por no desmoronarme allí mismo en el suelo de baldosas frías. Y entonces, como un relámpago en una noche oscura, los recuerdos de los últimos 2 días se reconfiguraron en mi mente. La fatiga aplastante, las palpitaciones erráticas, la insistencia de Maximiliano con sus tés especiales, las preguntas insidiosas de Yaretsi sobre mi testamento y mis finanzas. Cada pieza, que por separado parecía extraña pero inofensiva, ahora encajaba en un rompecabezas macabro y perfecto. No era una broma, no era un error. El dolor fue una ola física que me dobló por la cintura. Un sollozo seco, sin lágrimas, se escapó de mis labios. No era el miedo a la muerte lo que me ahogaba, era la traición. Una traición tan profunda, tan absoluta, que parecía un veneno mucho más potente que cualquier cosa que pudieran poner en mi taza. La familia por la que había sacrificado todo, la hermana a la que había protegido y mantenido a flote toda su vida. No solo quería mi dinero, quería mi vida para conseguirlo. Destruí la nota. La rompí en pedazos minúsculos, los eché al inodoro y tiré de la cadena, viendo cómo el agua se los tragaba. Era una prueba, pero una prueba que no podía usar todavía. No estaba en tierra firme. Estaba atrapada en una jaula de lujo flotante con mis propios verdugos. Si los confrontaba ahora, lo negarían todo, se desharían de cualquier evidencia y yo quedaría como la hermana histérica, paranoica y desagradecida. La mujer en el espejo me miró de nuevo. La vulnerabilidad en sus ojos había desaparecido. En su lugar había algo más, una furia fría, una determinación gélida y afilada como un trozo de hielo. La empresaria, que había construido un imperio de la nada, tomó el control. Se acabó la negación, se acabó el dolor. La tristeza se transformaría en estrategia. La herida se convertiría en un arma. Me lavé la cara con agua fría, me recompuse el vestido y salí del baño. Cuando volví a la mesa, mi sonrisa era más radiante que nunca. El juego había cambiado. Ellos no sabían que yo lo sabía. Y esa, por ahora, era mi única y más poderosa ventaja. Al día siguiente, mi misión era encontrar a Cora, la joven mesera, mi inesperada y anónima salvadora.
No podía arriesgarme a que nos vieran hablando. Tenía que ser sutil, parecer un encuentro casual. Después del desayuno, un desayuno que consistió en un plátano que yo misma pelé y un café negro que vi servir directamente de la jarra comunal, me dirigí a la zona de tiendas de lujo del barco. Mientras fingía mirar con interés unos pañuelos de seda de precios absurdos, vi a Cora saliendo de un pasillo de servicio, empujando un carrito con mantelería limpia. Disculpe, la llamé, mi voz impostadamente casual. Caminé hacia ella y justo al pasar a su lado, tropecé torpemente, dejando caer mi bolso de diseñador. El contenido se desparramó por el suelo alfombrado. Un lápiz de labios, el móvil, unas llaves, una pequeña agenda de cuero. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué torpe soy! Lo siento muchísimo, dije, agachándome con un fingido apuro. Cora, como esperaba, reaccionó con profesionalismo y amabilidad. Se arrodilló para ayudarme. No se preocupe, señora, no pasa nada. Estas cosas pasan. Mientras recogíamos los objetos, nuestras cabezas muy juntas, el murmullo de los otros pasajeros y la música ambiental creando una burbuja de privacidad, le susurré, sin mirarla a los ojos, la nota. Gracias. Necesito hablar contigo. Es de vida o muerte. No estás en peligro por mi parte, te lo juro. Vi un destello de miedo en sus ojos serios. Asintió casi imperceptiblemente mientras me entregaba mi lápiz de labios. Cubierta de popa, junto a los botes salvavidas del lado de babor, en 20 minutos. Es mi descanso. Vaya sola. Le di las gracias en voz alta por su ayuda, con una sonrisa para los espectadores, y me alejé, el corazón latiéndome con una mezcla de esperanza y terror. 20 minutos después, la encontré en el lugar acordado. El viento aullaba en esa parte del barco, un sonido constante y desolador que proporcionaba una cortina de ruido perfecta para nuestra conversación secreta. No deberíamos estar haciendo esto, dijo, abrazándose a sí misma para protegerse del viento. Si me ven hablando con usted, puedo perder mi trabajo. Lo necesito para mis estudios. Lo sé, Cora, y te juro que no te pasará nada. Te protegeré, le aseguré, mi voz firme. Pero necesito saber qué viste, qué sabes, por favor. Cora respiró hondo, su mirada fija en el horizonte gris del mar, y me lo contó todo. Era estudiante de último año de farmacología. Trabajaba en el crucero durante las vacaciones para pagar la matrícula. La noche anterior, estaba reponiendo la estación de servicio cerca de nuestra mesa cuando vio a Maximiliano. Él pensaba que nadie miraba. Sacó un pequeño frasco de vidrio oscuro del bolsillo interior de su chaqueta. Desenroscó el tapón con gotero y echó 3 gotas en la taza de té que luego me sirvió a mí. No sé exactamente qué era, pero por mi carrera, reconozco el tipo de medicamento por el efecto que buscan, explicó, su voz baja y rápida, casi un susurro arrastrado por el viento. Los síntomas que usted podría tener, fatiga extrema, náuseas, arritmia, podrían confundirse con un problema cardíaco preexistente, especialmente en una persona que está de vacaciones fuera de su rutina. Sería una muerte conveniente. Exactamente lo que me ha estado pasando, confirmé, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda a pesar del sol. Lo que me asustó de verdad, continuó Cora, es que al principio pensé que eran gotas para la ansiedad, o algo así. Pero su hermana se acercó a él cuando usted se levantó para ir al baño y le susurró: ¿crees que con esto será suficiente para que los análisis en el próximo puerto salgan ambiguos? Y él le respondió: paciencia, mi amor, la paciencia es la clave. Un poco más, y estará tan débil que los médicos solo verán un corazón cansado. El aire se me escapó de los pulmones. No solo querían matarme, querían borrar sus huellas, construir una narrativa médica falsa que los dejara como los herederos afligidos y no como los asesinos calculadores. Hay más, dijo Cora, sacando su teléfono con manos temblorosas. Sé que no debería haberlo hecho, pero cuando él se dio la vuelta, tomé una foto
Me mostró la pantalla. La imagen estaba ligeramente borrosa, tomada con prisa, pero era inconfundible. Mostraba la mano de Maximiliano, con su llamativo y vulgar anillo de oro con un sello familiar, sosteniendo el frasco oscuro sobre la taza de té. No se veía su cara, pero el anillo y el frasco eran una prueba devastadora. Cora, has arriesgado todo por mí, una desconocida. ¿Por qué?, pregunté, mi voz rota por una emoción que no era miedo, sino una gratitud abrumadora. Ella miró hacia el mar. Sus ojos se llenaron de una tristeza lejana y personal. Vi cómo la miraban, con esa sonrisa falsa y esos ojos fríos. Me recordó a cómo mi tía miraba a mi abuela antes de quitarle su casa y dejarla en la calle. Yo era una niña, no pude hacer nada. Juré que nunca más me quedaría callada si volvía a ver esa clase de maldad. Nadie debería sentirse así de solo, señora. Nadie. En ese momento, en esa cubierta azotada por el viento, en medio de la nada, encontré una aliada. Una joven valiente y con principios que me devolvió la fe en la humanidad justo cuando mi propia familia me la había arrancado de raíz. Le pedí que me enviara la foto y que actuara con la más absoluta normalidad. Le prometí, con toda la fuerza de mi ser, que la protegería. Y mientras volvía a mi camarote, el corazón más ligero pero la mente más afilada, ya no era solo mi vida lo que estaba en juego. Ahora también luchaba por ella. A partir de ese momento, me convertí en la mejor actriz que el mundo haya conocido. Mi papel, el de una mujer de mediana edad, exitosa pero frágil, cuya salud se deteriora rápidamente bajo el estrés y el peso de sus responsabilidades. Mi escenario, un paraíso flotante que se había convertido en mi infierno personal, una prisión de lujo. Comencé a caminar más despacio por los pasillos, apoyándome ligeramente en los pasamanos con un aire de cansancio. Durante las comidas, que se convirtieron en un campo de minas de posibles venenos, apenas probaba bocado, quejándome de falta de apetito y náuseas. Desarrollé una tos leve y persistente, un carraspeo que interrumpía mis frases y que atribuía a la sequedad del aire acondicionado. Suspiraba con frecuencia, como si cada respiración requiriera un esfuerzo monumental. ¿Ves? Te lo dije. Le escuché susurrar a Maximiliano Ayaretsi una tarde junto a la piscina, mientras yo fingía dormir bajo una sombrilla. El veneno está haciendo efecto, lento pero seguro. Su sistema se está debilitando. Yaretsi se acercaba a mí en momentos calculados. Me tomaba la mano con una ternura empalagosa que me revolvía el estómago. Leonor, estás muy pálida. De verdad, deberías considerar lo que hablamos. Si me dieras un poder notarial, solo temporalmente, yo podría encargarme de las decisiones importantes de la empresa mientras te recuperas. Solo para quitarte el estrés de encima, para que puedas sanar. Lo pensaré, Yaretsi. Es solo que... es toda mi vida, ¿sabes?, respondía yo, mi voz débil y temblorosa, mis ojos fijos en un punto vago. El teléfono se convirtió en una extensión de mi ser, mi arma secreta. Activaba la grabadora de voz cada vez que se acercaban, escondiendo el móvil bajo una servilleta o dentro de mi bolso. Capturé sus susurros, sus falsas preocupaciones, sus insistentes sugerencias sobre mis asuntos legales. Cada archivo de audio era un clavo más en el ataúd que, sin saberlo, estaban construyendo para ellos mismos. También llevaba un diario, no en papel, donde pudieran encontrarlo, sino en una aplicación segura de mi teléfono, protegida por una contraseña biométrica. Anotaba cada síntoma, real o fingido, cada bebida que me ofrecían y que derramaba en secreto en el baño o en una maceta, cada conversación sospechosa, con fecha, hora y lugar. La foto que Cora me había enviado estaba guardada en una carpeta oculta, con un nombre falso. Estaba construyendo un caso contra ellos, pieza por pieza, con la meticulosidad de un fiscal, mientras les hacía creer que su plan funcionaba a la perfección. La parte más difícil era mantener la compostura, sonreír mientras mi corazón se rompía en 1000 pedazos.
Cada gesto de cariño de Yaretsi era una puñalada. Cada preocupación de Maximiliano era un insulto a mi inteligencia. Vivía en un estado de hipervigilancia constante. Comía solo alimentos que no podían ser adulterados fácilmente. Fruta que yo misma pelaba, pan sellado, huevos duros. Bebía solo agua embotellada que yo misma abría, después de comprobar que el precinto estaba intacto. Dormía con la puerta atrancada con una silla pesada, un gesto inútil en un barco con llaves maestras, pero que me proporcionaba una mínima sensación de control en un mundo que se había vuelto loco. Una noche, el peso de la actuación casi me aplasta. Estaba sola en el balcón de mi camarote, mirando el mar oscuro e infinito. La soledad era una presencia física, fría y sofocante. Sentí la tentación de llamarlos, de arrastrarlos a ese mismo balcón y gritarles en la cara, de confrontarlos con su monstruosidad. Pero sabía que eso sería un suicidio. Necesitaba ser más inteligente, más fría, más calculadora que ellos. Busqué en mi maleta. Envuelto en un pañuelo de seda, guardaba un objeto que nunca viajaba sin él. La vieja cuchara de madera de mi abuela Elvira. Era de mezquite, oscura y pulida por décadas de uso. La misma con la que ella me enseñó a cocinar. La misma que usé para crear mis primeras salsas. La saqué y la apreté con fuerza en mi mano. El tacto de la madera familiar, suave y sólida, me ancló. No era solo un utensilio de cocina. Era un símbolo de mi herencia, de mi trabajo, de mi resiliencia. Mi abuela no había creado una receta para que su legado terminara envenenado en una taza de té, y yo no había construido un imperio para entregárselo a 2 víboras. Apreté la cuchara hasta que mis nudillos se pusieron blancos. La actriz débil y enferma podía esperar. Esa noche, la guerrera que había forjado fuego ancestral estaba de vuelta, y estaba lista para la batalla final. Llevaba 5 días actuando, 5 días siendo una sombra de mí misma. La tensión era una cuerda de piano afinada al máximo, a punto de romperse dentro de mí, pero sabía que debía esperar el momento adecuado, el momento en que su arrogancia superara su cautela. Ese momento llegó durante la cena en el restaurante italiano del barco. Había estado particularmente débil todo el día. Durante una excursión en tierra esa mañana en una pequeña isla, fingí un fuerte mareo y tuve que volver al barco antes de tiempo, arruinando sus planes. Apenas probé el almuerzo y me salté el té de la tarde, quejándome de un terrible dolor de cabeza. Ahora, en la cena, apartaba mi plato de pasta con el tenedor, suspirando lánguidamente. Yaretsi y Maximiliano intercambiaron una mirada que creyeron discreta, una mezcla de impaciencia y triunfo. La presa estaba agotada. «Hermanita», comenzó Yaretsi, poniendo su mano sobre la mía. Su piel estaba fría, como la de una serpiente. «Max y yo estamos realmente preocupados. Cada día te vemos más apagada. Este crucero debía ser para que te relajaras, pero parece que te está sentando fatal. Quizás necesite un descanso más largo», dije. Mi voz apenas un murmullo. Miré a la nada, como si estuviera perdida en mis pensamientos confusos. He estado pensando, he trabajado tan duro toda mi vida, sin parar. Tal vez ya es hora, tal vez debería retirarme. El silencio que siguió fue eléctrico. Pude sentir cómo contenían la respiración, cómo sus corazones se aceleraban. «¿Retirarte?», repitió Maximiliano, tratando de sonar sorprendido, pero sin poder ocultar un brillo de codicia pura en sus ojos. «Leonor, eso es una decisión muy importante, muy seria». «Lo sé», dije, mirándolos por primera vez esa noche, mis ojos llenos de una falsa vulnerabilidad y agotamiento. «Pero estoy tan cansada y la empresa es demasiada presión. Tantos empleados, tantos contratos. A veces pienso que sería mejor si alguien más se hiciera cargo. Alguien de confianza, de mi propia sangre». Yaretsi se inclinó hacia adelante, su rostro
una máscara de compasión tan bien construida que casi parecía real. ¿Y en quién has pensado, Leonor? ¿En quién confías más que en tu propia sangre, en la hermana que te adora y que solo quiere lo mejor para ti? Lancé el anzuelo final, la carnada que sabía que no podrían resistir. He estado pensando en ti, Yaretsi. Siempre has tenido visión para los negocios. Solo te ha faltado un poco de suerte. Quizás, fuego ancestral necesita tu encanto, tu energía. Quizás yo debería dar un paso al lado y nombrarte mi sucesora. Fue como si hubiera abierto las compuertas de una presa. La alegría mal disimulada inundó sus rostros, una euforia casi obscena. Yaretsi se llevó una mano al pecho, sus ojos brillando con lágrimas de cocodrilo. «Oh, Leonor, no sé qué decir. Es demasiado. ¿Lo dices en serio?» Nunca he hablado más en serio en mi vida. Mentí. Manteniendo su mirada, Maximiliano carraspeó, asumiendo el control, el hombre de negocios entrando en acción. Bueno, si esa es tu decisión, Leonor, y creo que es la más sabia, debemos hacer las cosas bien, legalmente, para protegerte a ti y para proteger a Yaretsi de cualquier impugnación futura. Casualmente, dijo, y la palabra casualmente fue el insulto más grande de todos. Yo traje conmigo unos borradores de documentos legales, un poder notarial amplio y un acuerdo de transferencia de acciones. Pensé que podrían ser útiles para empezar a organizar tus asuntos. Podemos revisarlos mañana en tu camarote, tranquilamente. Perfecto, dije, sintiendo una mezcla de asco y alivio. Habían mordido el anzuelo. Mañana, después del desayuno, organicemos una pequeña cena en mi suite para celebrarlo. La firma de una nueva era. Una nueva era, repitió Yaretsi, radiante, como si acabara de ganar la lotería. Me levanté de la mesa, fingiendo un mareo. Si me disculpan, necesito descansar. Ha sido un día muy emotivo. Mientras me alejaba lentamente, sentí sus miradas clavadas en mi espalda. No eran miradas de preocupación, eran las miradas de dos buitres esperando pacientemente a que su presa finalmente dejara de respirar. No sabían que la presa acababa de terminar de construir la jaula perfecta para ellos. La suite presidencial del barco, que Yaretsi y Maximiliano habían insistido en reservar para mí porque te lo mereces, hermanita, mereces lo mejor, se sentía como una tumba dorada, un escenario preparado para el acto final. Habían encargado un servicio de habitación especial, langosta termidor, champán Dom Periñón y un pastel de chocolate con la inscripción en letras cursivas: por los nuevos comienzos. La ironía era tan espesa que casi podía cortarse con un cuchillo. Yo desempeñaba mi papel a la perfección. Llevaba un vestido de seda de color marfil que me hacía parecer aún más pálida y frágil. Me había maquillado para acentuar las ojeras y había dejado mi cabello suelto y sin peinar, dándome un aire de abandono. Cuando llegaron, a las 8 en punto, me encontraron sentada en un sofá, envuelta en una pesada manta de cachemira, a pesar del calor del Caribe, con la mirada perdida en el horizonte oscuro del océano. «Leonor, estás espectacular», exclamó Yaretsi con una alegría forzada, aunque su mirada decía claramente «te ves a punto de morir». «¡Qué bien! Hicimos traer todo lo que te gusta», añadió Maximiliano, señalando la mesa con un gesto grandilocuente, como un maestro de ceremonias presentando su gran espectáculo. La cena fue una tortura surrealista. Comí poco, alegando que la emoción me había cerrado el estómago. Ellos, en cambio, devoraron la langosta y bebieron champán como si estuvieran celebrando una victoria militar. Hablaban del futuro de fuego ancestral como si ya fuera suyo. Yaretsi planeaba rediseñar las etiquetas para que fueran más chic. Maximiliano hablaba de expandirse a Europa, de abrir una oficina en Madrid. Yo solo asentía y sonreía débilmente, cada palabra suya alimentando la hoguera de mi resolución. Cada sorbo de champán que ellos tomaban era una cuenta atrás en mi mente. Finalmente llegó el momento.
Maximiliano sacó una elegante carpeta de cuero de su maletín. La puso sobre la mesa de centro con una solemnidad casi religiosa. Bueno, querida Leonor, para que puedas descansar tranquila, sin un solo peso sobre tus hombros, creo que es hora de formalizar tu generosa decisión. Extendió los documentos sobre la mesa. Eran gruesos, llenos de cláusulas en letra pequeña y jerga legal que habrían intimidado a cualquiera. Pero yo había pasado las últimas 2 décadas leyendo contratos mucho más complejos. De un solo vistazo, mientras fingía leer con dificultad, vi la verdad desnuda. No era un poder notarial temporal, era una cesión total, irrevocable y absoluta de todos mis bienes, acciones y derechos. Una sentencia de muerte civil. Parece muy complicado, susurré, pasando una mano temblorosa por la primera página. No te preocupes por los detalles, hermanita, dijo Yaretsi, con una dulzura venenosa. Max y yo nos encargamos de todo. Tú solo tienes que firmar aquí, aquí y aquí. Señaló las líneas punteadas con su uña roja, como si fueran objetivos marcados para un francotirador. Maximiliano me ofreció una pluma de oro macizo. Era mi pluma, un regalo que me había hecho a mí misma cuando firmé mi primer contrato de exportación. Se la había enseñado a él una vez, con orgullo. Otro objeto sagrado de mi vida, ahora profanado por sus manos. Tomé la pluma. Mi mano, o más bien, la mano de la actriz que me habitaba, temblaba visiblemente. Me incliné sobre la mesa. El silencio en la habitación era absoluto, solo roto por el sonido de las olas, rompiendo suavemente contra el casco del barco. Podía sentir sus miradas fijas en mí, cargadas de una anticipación casi eléctrica. Estaban a un trazo de pluma de conseguirlo todo. Acerqué la punta al papel. El olor de la tinta, un olor que siempre había asociado con la creación, el poder y el éxito, ahora olía a traición y a final. Mi corazón latía con una calma aterradora. Estaba lista. El telón estaba a punto de caer sobre su pequeña y miserable obra de teatro. Solo una firma más, cuñadita, susurró Maximiliano, poniendo su mano sobre la mía para ayudarme a estabilizarla. Su tacto era repulsivo, el de una araña tocando a una mosca atrapada en su tela. Justo en ese instante, cuando la tinta negra estaba a 1 milímetro de manchar el papel, sonaron 3 golpes en la puerta. No fueron golpes suaves de un mayordomo, fueron golpes secos, duros, autoritarios, golpes que exigían ser atendidos. Maximiliano frunció el ceño, visiblemente molesto por la interrupción en el clímax de su plan. ¿Quién podrá ser a estas horas? Pedí explícitamente que no nos molestaran, masculló entre dientes. Se levantó con un aire de fastidio, alisándose la chaqueta, y se dirigió a la puerta. Yaretsi me lanzó una mirada que pretendía ser tranquilizadora, pero que estaba cargada de impaciencia. No te preocupes, hermanita, terminaremos en un segundo. Seguro es el servicio con más champán. Observé cómo Maximiliano abría la puerta. Su expresión de irritación se transformó instantáneamente en una confusión pálida. Su cuerpo, antes relajado y arrogante, se tensó como un cable de acero. En el umbral no estaba un mayordomo con más champán. Estaba el capitán Esteban, un hombre alto, de hombros anchos y un rostro curtido por el sol y la disciplina militar. Su uniforme blanco era impecable. Sus galones brillaban bajo la luz. A cada lado, un poco más atrás, como 2 estatuas de granito, se encontraban 2 oficiales de seguridad del barco, corpulentos y con rostros inexpresivos. Capitán Esteban. ¡Qué sorpresa! ¿Ocurre algún problema?, tartamudeó Maximiliano, intentando bloquear la entrada con su cuerpo, un gesto inútil contra la presencia imponente del capitán. El capitán no le respondió. Su mirada, fría y penetrante como el acero, pasó por encima del hombro de Maximiliano y se clavó en mí. Señora Leonor, soy el capitán Esteban. He recibido una comunicación urgente. ¿Me permite pasar, por favor? Fue mi señal. La actuación
El papel de mi vida había terminado. Lentamente, aparté la manta de mis piernas. Me puse de pie, no con la fragilidad de una enferma, sino con la espalda recta y la cabeza alta del aseo de fuego ancestral. El temblor de mis manos desapareció como por arte de magia. La debilidad de mi voz se evaporó, reemplazada por un tono claro, firme y resonante que no había usado en toda la semana. Por supuesto, capitán. Pase, por favor. De hecho, lo estábamos esperando, dije, mi voz llenando el silencio atónito de la suite. Yaretsi y Maximiliano se giraron para mirarme al unísono. La confusión en sus rostros se convirtió en puro y absoluto desconcierto, seguido de un destello de pánico. La mujer que veían ahora no era la presa débil y confundida que habían estado acorralando durante días. Era una depredadora que los había atraído pacientemente a su terreno. El capitán Esteban y sus hombres entraron en la suite. La puerta se cerró detrás de ellos con un clic definitivo, un sonido que sellaba el destino de mi hermana y mi cuñado. El espacio, que antes parecía grande y lujoso, de repente se sintió pequeño y claustrofóbico, como la sala de un interrogatorio. «No entiendo qué está pasando», dijo Yaretsi, su voz subiendo una octava, al borde de la histeria. Se puso de pie, señalándome. «Leonor, ¿qué significa esto? ¿Quiénes son estos hombres?» Ignoré a mi hermana. Me dirigí directamente al capitán, estableciendo el control de la situación. «Capitán, gracias por su puntualidad. Le presento a mi hermana Yaretsi y a su esposo Maximiliano. Los he invitado a este crucero y a esta cena para que pudieran, en un ambiente controlado y con todas las comodidades, intentar asesinarme». Un grito ahogado escapó de los labios de Yaretsi. El rostro de Maximiliano pasó del blanco al rojo y de nuevo al blanco, una sucesión de colores que reflejaba su shock y su furia. «Eso es absurdo, es una calumnia. Leonor, te has vuelto completamente loca», exclamó, su voz temblando, una mezcla de rabia y miedo. «¿Loca?», repliqué, una sonrisa gélida y sin alegría formándose en mis labios. «No, Maximiliano, estoy más cuerda que nunca. Durante los últimos 5 días, ustedes dos me han estado administrando sistemáticamente un veneno en mis bebidas para simular un fallo cardíaco, con la intención de incapacitarme y forzarme a firmar estos documentos». Con un gesto teatral, señalé la carpeta de cuero sobre la mesa. Documentos que les otorgan el control total y absoluto de mi empresa y de mi patrimonio. El capitán Esteban no mostró ninguna emoción. Miró los documentos, luego a mí. Su entrenamiento le impedía mostrar sorpresa, pero vi un destello de interés en sus ojos. «¿Tiene pruebas que respalden una acusación tan grave, señora?» «Sí, capitán». «Las tengo», afirmé con una confianza que los dejó helados. En ese momento, Yaretsi entendió la magnitud de la catástrofe. Sus ojos se llenaron de un pánico animal. Ya no era la hermana compasiva, era una rata acorralada en una jaula de la que no podía escapar. «Miente, ella nos tendió una trampa. Siempre ha estado celosa de mí, está paranoica». Me acerqué al capitán, mi calma contrastando violentamente con la histeria creciente de mi hermana. «Capitán, recibí información de una fuente externa que me alertó de la situación. A partir de ahí, he estado documentando todo. Y sí, les tendí una trampa, porque cuando cazas monstruos, no lo haces con amabilidad y flores, lo haces con una jaula. El verdadero invitado de honor esa noche no era el capitán, era la verdad. Y acababa de hacer su gran y terrible entrada. «¡Pruebas! ¿Qué ridículas pruebas puedes tener?», gritó Maximiliano, su fachada de hombre sofisticado desmoronándose para revelar al matón de poca monta que siempre fue. «Es tu palabra contra la nuestra. Una mujer enferma y confundida contra su familia, que la cuida». «No, Maximiliano, no es mi palabra», respondí con calma. Saqué mi teléfono del bolsillo de mi chaqueta. Un gesto lento y deliberado. «Es la tecnología. Es incorruptible».
Desbloqueé el teléfono y abrí la aplicación de notas de voz ante la mirada atónita de mi hermana y mi cuñado. La lista de archivos era larga. Capitán Esteban, estos son archivos de audio de los últimos 4 días. Le sugiero que escuche este, es particularmente revelador. Seleccioné un archivo etiquetado Conversación Desayuno Día 4. La voz de Yaretsi llenó la suite, clara y nítida gracias a la calidad del micrófono de mi teléfono. Ya casi no come. Estoy preocupada, Max. ¿Crees que deberíamos aumentar la dosis? Esto va muy lento. Luego, la voz de Maximiliano, condescendiente y segura. Paciencia, mi amor. La paciencia es la clave. Un poco más y estará tan débil y confundida que firmará lo que sea sin leerlo. El médico del barco lo declarará un colapso por estrés, un corazón cansado. Será perfecto. Yaretsi se abalanzó hacia mí, sus uñas rojas como garras, intentando arrebatarme el teléfono. Apaga eso. Es ilegal grabar a la gente sin su consentimiento. Uno de los oficiales de seguridad la interceptó con una facilidad casi insultante, sujetándola por el brazo. Continúe, señora, dijo el capitán, su rostro como una piedra. Cambié de aplicación y abrí mi diario digital. Aquí tengo un registro meticuloso de cada bebida que me han ofrecido, con fecha y hora, y los síntomas que experimenté después: fatiga, palpitaciones, náuseas, confusión mental, todo consistente con una intoxicación por digitalis o un compuesto similar. Eso no prueba nada. Te lo estás inventando todo, siseó Maximiliano, buscando desesperadamente una salida. Quizás, admití, mirándolo fijamente, pero esto es más difícil de inventar. Abrí mi galería de fotos y le mostré al capitán la imagen que Cora me había enviado. La amplié para que se viera con claridad. Esta foto fue tomada por un testigo presencial. Muestra la mano de Maximiliano, con su inconfundible anillo de oro con el sello de su familia, sosteniendo un frasco con gotero sobre mi taza de té, momentos antes de que me la sirviera. Maximiliano miró la foto y su rostro perdió el último vestigio de color. Se quedó sin palabras, su boca abriéndose y cerrándose como un pez fuera del agua. Basado en esta evidencia, capitán, continué, presionando mi ventaja, mi voz cortando el aire como un bisturí. Le solicito que sus hombres registren el equipaje del señor y la señora. Sospecho que encontrarán un pequeño frasco de vidrio oscuro, sin etiqueta, probablemente escondido en un neceser o en el forro de una maleta. El capitán asintió a uno de sus hombres. Procedan, registren sus camarotes también. Mientras el oficial comenzaba a registrar metódicamente sus maletas, que habían traído a mi suite para la celebración, Maximiliano, en un último y patético acto de desesperación, intentó apelar a una solidaridad masculina inexistente. Capitán, esto es un malentendido familiar. Las mujeres, ya sabe, se emocionan. Mi cuñada está bajo mucha presión, no está pensando con claridad. Soy un hombre de negocios respetado, no un criminal. Un hombre de negocios desesperado, querrás decir. Lo corregí, mi voz goteando desprecio, hundido hasta el cuello en deudas de juego y malas inversiones. ¿Creíste que no lo sabía? ¿Que no sabía que le debes dinero a gente muy peligrosa que no acepta excusas? La mención de sus deudas fue el golpe de gracia. Su mandíbula se desencajó. Me miró con puro odio, el odio del depredador que ha sido superado en inteligencia por su presa. En ese momento, el oficial que registraba el equipaje levantó un objeto. Capitán, lo encontré. En su mano enguantada de látex, sostenía el pequeño frasco de vidrio oscuro. El juego había terminado. Jaque mate. Yaretsi se derrumbó en el suelo, sollozando, pero ya no eran lágrimas de cocodrilo. Eran las lágrimas reales, amargas y autocompasivas de la derrota. Maximiliano se quedó inmóvil, mirando el frasco como si fuera una serpiente que había vuelto para morderlo. El silencio en la suite
era ahora el silencio de una tumba, la tumba donde acababan de enterrar su libertad y cualquier resquicio de humanidad que les quedara. El capitán Esteban me miró, y por primera vez vi un atisbo de algo parecido al respeto en sus ojos. Señora Leonor, tiene mi palabra de que este asunto se tratará con la máxima seriedad y rigor. Yaretsi y Maximiliano fueron escoltados fuera de mi suite y puestos bajo custodia en camarotes de seguridad en las cubiertas inferiores, a la espera de que el barco atracara en el próximo puerto, donde la policía ya había sido notificada por el capitán. Un médico del barco, un hombre amable de mediana edad con ojos cansados, vino a examinarme. Tomó muestras de sangre y orina que, según me aseguró, confirmarían la presencia del tóxico en mi sistema. Me sentía extrañamente vacía, como un campo de batalla después de la victoria. La adrenalina de la confrontación se había disipado, dejando un páramo de dolor, agotamiento y una calma desoladora. Mi primera llamada fue al tío Jonás. Eran más de las 2 de la mañana en México, pero contestó al primer tono. Le conté todo. Mi voz finalmente, quebrándose al relatar los detalles a la única persona en el mundo en la que podía confiar plenamente. No hubo un te lo dije, no hubo recriminaciones. Solo la voz cálida y preocupada de un hombre que realmente me quería. Lo hiciste bien, mija. Fuiste valiente, más de lo que nadie tiene derecho a pedir. Ahora descansa. Yo me encargo de los abogados. Cuando llegues a tierra, todo estará preparado para recibirlos. Su apoyo incondicional fue el primer bálsamo sobre mi herida abierta, una gota de agua en un desierto de traición. La segunda llamada, sin embargo, reabrió la herida con la brutalidad de un cuchillo al rojo vivo. Fue de mis padres. El capitán, siguiendo el protocolo, les había notificado la situación de su hija y su yerno. Yo, ingenuamente, esperaba una llamada llena de preocupación, quizás de confusión, de pánico por mi bienestar. Recibí una andanada de furia. «Leonor», gritó mi madre, Viviana, al teléfono, su voz estridente y llena de una acusación histérica. «¿Qué has hecho? Nos ha llamado el capitán de un barco. Dice que Yaretsi está arrestada. ¿Cómo has podido hacerle esto a tu propia hermana, después de todo lo que ella te admira?» La pregunta me dejó sin aire. Me costó procesarla. ¿Cómo he podido yo? Mamá, ellos intentaron matarme. Me estuvieron envenenando durante días. Tonterías, interrumpió mi padre. Fausto, arrebatándole el teléfono. Su voz era un gruñido de desprecio. Siempre has sido una exagerada, una dramática. Seguro que fue un malentendido y tú, con tu arrogancia y tu necesidad de ser siempre el centro de atención, lo has convertido en un escándalo. Yaretsi nunca haría algo así. Ella te adora. Siempre ha vivido a tu sombra, pobre niña. Cada palabra era un golpe físico. No preguntaron si estaba bien. No preguntaron si tenía miedo. No preguntaron qué había pasado. Su primera y única preocupación era Yaretsi, la niña dorada, la eterna víctima. Mi éxito, mi independencia, siempre los había intimidado. A sus ojos, yo era la hermana fría y calculadora. Yaretsi era la cálida y desafortunada. Y en su retorcida y ciega lógica, era más fácil creer que yo había tendido una trampa diabólica a que su hija perfecta era una asesina en potencia. Estás destruyendo a la familia, Leonor, sollozó mi madre, de vuelta al teléfono. Por tu orgullo, por tu dinero. Siempre ha sido por el dinero. Tienes que retirar los cargos. Tienes que hacerlo por nosotros. Piensa en el apellido, en la vergüenza. Escuché su súplica, sus sollozos, sus acusaciones. Y en ese momento, algo dentro de mí, algo que había estado agrietado y remendado durante décadas, finalmente se rompió y se hizo polvo. La pequeña niña que siempre había buscado su aprobación murió en esa llamada. La mujer que había financiado sus vidas, que había sacrificado su felicidad por la de ellos, se desvaneció. Con una calma que me sorprendió incluso a mí misma, esperé a que mi madre terminara su diatriba.
Luego, hablé. Mi voz no era ni alta ni baja, era neutral, el sonido plano y sin eco del final de una era. La familia que intentó matarme ya no es mi familia, dije. Y los padres que defienden a la asesina en lugar de a la víctima ya no son mis padres. No vuelvan a llamarme, nunca más. Y colgué. Corté la llamada y con ella corté el último hilo podrido que me ataba a la ilusión de una familia que nunca tuve. Fue el acto más doloroso y a la vez el más liberador de toda mi vida. Cuando el crucero finalmente atracó en el puerto de Cozumel, el paraíso turístico se convirtió en el escenario final de nuestro drama familiar. La policía portuaria y agentes federales, alertados por el capitán Esteban, ya estaban esperando en el muelle. Vi a Yaretsi y Maximiliano bajar del barco esposados, cubriendo sus rostros de las cámaras, de los teléfonos, de los curiosos, una imagen que se grabaría a fuego en mi memoria. La noticia de un intento de asesinato en un crucero de lujo se extendió como la pólvora, convirtiéndose en la comidilla de los noticieros. Mi tío Jonás había cumplido su palabra. Un equipo de abogados de primer nivel, serios y eficientes, me recibió en cuanto pisé tierra firme. Se encargaron de todo, creando una barrera protectora a mi alrededor, aislándome de la tormenta mediática y legal que se desató. Las pruebas eran abrumadoras. Las grabaciones de voz, la fotografía de Cora, el frasco con restos del veneno, los análisis de sangre que confirmaron la presencia de digitalis en mi organismo, la pieza final que coronaba el caso, los documentos de transferencia de propiedad que llevaban sus huellas dactilares. El proceso legal, aunque emocionalmente agotador, fue rápido. Ante la montaña de evidencia, Maximiliano, en un intento de reducir su condena, confesó todo el plan, intentando inútilmente cargar la mayor parte de la culpa en Yaretsi, describiéndola como la mente maestra manipuladora. Mi hermana, por su parte, mantuvo su delirante versión de que era una víctima de mis celos, una actuación que ni el juez ni el jurado creyeron. Fueron declarados culpables de intento de homicidio calificado en grado de tentativa y fraude. Las sentencias fueron largas, décadas que pasarían tras las rejas. Mientras ellos se enfrentaban a la justicia penal, yo me encargaba de la justicia personal, de la reestructuración de mi vida. Mis abogados redactaron una serie de documentos que cortaban, de una vez y para siempre, cualquier lazo con mi pasado. Primero, la casa donde vivían mis padres. Yo la había comprado para ellos hacía 15 años. Una hermosa residencia en un barrio exclusivo. La puse a la venta. Con una parte del dinero, les compré un pequeño y modesto apartamento en una ciudad del interior, lejos de sus círculos sociales y de sus recuerdos de una vida de lujos que no se habían ganado. El resto del dinero lo puse en un fideicomiso que les administraría una pensión mensual suficiente para vivir sin apuros, pero sin la posibilidad de que se lo dieran a los abogados de Yaretsi para apelaciones. El fideicomiso venía con una cláusula de hierro, redactada por mí personalmente. Cualquier intento de contactarme, ya fuera por teléfono, carta, correo electrónico o a través de terceros, resultaría en la cancelación inmediata y permanente de la pensión. Luego, revoqué mi testamento y redacté uno nuevo. Fuego ancestral ya no pasaría a ningún miembro de mi familia. En su lugar, creé una fundación que a mi muerte se haría cargo de la empresa, asegurando que sus empleados mantuvieran sus trabajos y que un porcentaje de las ganancias se destinara a programas de emprendimiento para mujeres en comunidades rurales de México. Mi legado no sería para quienes intentaron destruirme, sino para quienes, como yo, luchaban por construir algo de la nada. Finalmente, obtuve una orden de restricción permanente contra Yaretsi, Maximiliano y mis propios padres. Fue un papel frío y legal, pero para mí fue mi declaración de independencia, el documento que certificaba mi libertad. El precio de mi seguridad fue mi familia, y por primera vez en mi vida, sentí que había hecho un buen negocio. Hubo llamadas de tíos y primos,
los monos voladores de la familia, repitiendo el discurso de mis padres. Me llamaron desgraciada, sin corazón. Me recordaron que la sangre es más espesa que el agua. A todos les di la misma respuesta. La sangre también se derrama. Y la mía casi lo hace. No me busquen más. Cambié mi número de teléfono y mi dirección. Borré décadas de historia con la misma eficiencia con la que dirigía mi empresa. No fue un acto de venganza. Fue un acto de supervivencia. Estaba podando las ramas muertas y venenosas de mi árbol genealógico para que el tronco, mi vida, pudiera finalmente sanar y crecer en paz. Los meses que siguieron fueron silenciosos. Un silencio que al principio fue ensordecedor. Un vacío donde antes había habido drama y demandas constantes. Pero poco a poco, ese silencio se fue transformando en una paz que nunca había conocido. La casa se sentía más grande, más luminosa, llena solo de mis propias decisiones, de mi propia música, de mi propia respiración. Una de esas decisiones me llevó a la rectoría de la universidad donde estudiaba Cora. Sin decirle nada, me reuní con el decano de la Facultad de Ciencias. Le hablé de mi deseo de invertir en el futuro, en jóvenes valientes, con un fuerte sentido de la ética. Un par de semanas después, se hizo oficial la creación de la beca Abuela Elvira para la excelencia en farmacología, una beca completa que cubriría la matrícula, los libros y los gastos de manutención de una mujer joven y prometedora cada año. La primera beneficiaria, seleccionada por un comité, pero sugerida por mí, fue, por supuesto, Cora. Su llamada, cuando recibió la noticia, fue una de las conversaciones más genuinas y emotivas que he tenido en mi vida. No me dio las gracias por el dinero, me dio las gracias por creer en ella, por demostrarle que hacer lo correcto, aunque dé miedo, tiene su recompensa. El otoño llegó, y con él el aroma a cempasúchil y a tierra mojada del Día de Muertos. La cocina, que durante mucho tiempo había sido solo un laboratorio para mi negocio, un lugar de trabajo, volvió a ser el corazón de mi hogar. Una tarde, mientras el sol se filtraba por la ventana, llenando el aire de un resplandor dorado y melancólico, saqué una pesada olla de cobre y los ingredientes para un mole especial, uno que no hacía en años, la receta original de mi abuela, y saqué mi vieja cuchara de madera. Mientras revolvía lentamente la mezcla oscura, espesa y fragante, el movimiento rítmico se convirtió en una meditación. Cada vuelta de la cuchara era un recuerdo que afloraba y se disolvía en el vapor. La mano arrugada de mi abuela sobre la mía, enseñándome a moler, las noches de insomnio y cafeína, construyendo mi sueño. El frío metálico del pasamanos del barco, mi única ancla en un mundo que se tambaleaba. La mirada aterrorizada de Yaretsi cuando se dio cuenta de que había perdido. La llamada cruel y egoísta de mi madre. La gratitud pura en la voz de Cora. El mole no era solo comida, era mi historia. Una historia de traición, sí, una que me había roto el corazón, pero también era una historia de resiliencia, de supervivencia. Una herencia que casi me es arrebatada, pero que ahora reclamaba como enteramente mía, purificada por el fuego. La vida que llevo ahora no es la que imaginé. Está marcada por cicatrices profundas que nunca desaparecerán del todo, pero son cicatrices que me recuerdan que sobreviví, que luché, que elegí. Elegí la vida sobre una lealtad tóxica. Elegí la paz sobre una guerra familiar sin fin. Elegí mi propio legado sobre las expectativas de otros. A veces, por la noche, me siento en mi jardín, bebiendo un té, uno que yo misma he preparado, con hojas de menta de mi propia maceta, y miro las estrellas, y me pregunto, tuve que amputar una parte de mi pasado para asegurar mi futuro. Me convertí en la villana de su historia para poder seguir siendo la heroína de la mía. Díganme ustedes, ¿estuve mal?